Your pretty eyes make me smile, and your little face make me stay with you. Hay 4 estados de conciencia: cuando estamos en vigilia, cuando dormimos, cuando soñamos, y luego está el momento trascendental. La mayoría de las personas pasan la mayor parte de su vida viviendo en los primeros 3 estados de conciencia. Y el último estado de conciencia, el último lúcido y trascendental, son esas raras ocasiones que nos llegan sigilosamente, cuando estamos más despiertos en el sueño que en la realidad tridimensional en la que vivimos. ¿Están esos raros momentos reservados a la coincidencia, al atravesar el velo de nuestro propio condicionamiento para tener una mejor visión del mundo? Algunas personas pasan la mayor parte de su vida tratando de replicar esa experiencia. Una vez que comprendes que vienes precargado con toda la maquinaria biológica y neurológica para inducir ese estado, podrás comprender que hay un puente entre el espacio-tiempo y el tiempo-espacio, al que puedes acceder a través de la activación de tu glándula pineal. Espero que te inspires a crear ese estado trascendental sin el uso de ninguna droga o sustancia exógena. Soy tu anfitrión, el Dr. Joe Dispenza, y en el episodio anterior explicamos cómo la glándula pineal, con sus pequeños microcristales, puede activarse eléctricamente. También exploramos el papel de la glándula pineal y sus propiedades piezoeléctricas. Cuando hay tensión mecánica aplicada a través de una respiración específica que has aprendido, el cuerpo comienza a funcionar como un imán, produciendo un campo electromagnético externo. En cierto sentido, estamos liberando energía del cuerpo que ahora puedes usar para crear. En este episodio quiero avanzar tu comprensión de cómo esos pequeños microcristales que se activan eléctricamente pueden comenzar a oscilar y captar frecuencias que están más allá de los sentidos. Esto es cuando la glándula pineal se torna como un receptor de radio, capaz de convertir esas frecuencias que transportan información vital en imágenes con significado. Comencemos revisando algunas de las cosas que aprendimos en el episodio anterior. En el artículo del que hablamos en el episodio pasado, te pedí que recordaras 2 palabras específicas: piezoeléctrico y transductor. Hemos analizado en detalle el efecto piezoeléctrico. La respiración que usamos para mover el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro, la inhalación lenta y constante a través de la nariz y la contracción de las bandas, los músculos intrínsecos individuales coordinados con la respiración, bloqueando esos centros y extrayendo esa energía hasta la glándula pineal, mantener la tensión en ella y contener la respiración aumenta lo que se llama presión intratecal. Y la presión intratecal es la presión dentro de ese sistema cerrado. Cuando comienzas a contraer esos músculos intrínsecos, se comienza a aplicar una tensión mecánica contra esos cristales apilados en forma de romboedros, y cuando hay una tensión mecánica se activan eléctricamente. El sistema nervioso simpático se enciende. Esa energía se libera en el cerebro y esa puerta se abre. Y ahora tenemos energía moviéndose a la parte superior de la cabeza. Tenemos una carga positiva en la parte superior de la cabeza y una carga negativa. Y a medida que esa energía se mueve, comenzamos a producir un campo electromagnético externo, un campo toroidal. La otra palabra a la que quería que le prestaras atención era transductor. Un transductor es un dispositivo que convierte las variaciones en una magnitud física, como la presión de la que hablamos, en una señal eléctrica o viceversa. Es cualquier cosa que recibe una señal en forma de un tipo de energía y la convierte en una señal de otra forma. Por ejemplo, la antena de tu televisor capta frecuencias y las convierte en imágenes, y eso es exactamente lo que hace la glándula pineal. Échale un vistazo a esta tabla del espectro electromagnético. Puedes ver ondas muy lentas con longitud de onda muy largas y puedes ver, en el otro extremo,
frecuencias muy altas llamadas rayos cósmicos. Como dijimos, cuando tus ojos captan luz, la longitud de onda de esa luz comienza a activar la serotonina y la melatonina, y ahora funcionamos en la realidad tridimensional. Imagina en una meditación que tus ojos están cerrados. Los niveles de melatonina se elevan porque los ojos ya no perciben la luz. Hay una activación de la glándula pineal. Una vez que esos cristales se activan eléctricamente, funcionan como un receptor de radio y pueden captar frecuencias que ya no son conscientes con la luz visible. Cualquier cosa que sea material que viaje a la velocidad de la luz se convertirá en energía, y el campo cuántico existe más allá de la velocidad de la luz. Pero, ¿por qué eso es importante? Porque una vez que la glándula pineal se activa y funciona como un receptor de radio, ¿cuál es la física que combina la frecuencia con la que nos estamos conectando con la biología en nuestro cerebro? El propósito de la meditación es ir más allá de la mente analítica. Y tal como aprendiste en episodios anteriores, lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Podríamos decir que es el banco de memoria del yo conocido, el asiento de nuestra identidad. Nuestra conexión con nuestra realidad tridimensional conocida es la neocorteza. A medida que comienzas a ralentizar tus ondas cerebrales en la meditación de beta a alfa y desaceleras aún más en teta, comienzas a suprimir el pensamiento en la neocorteza. Y como ya no estás analizando ni estás pensando, las ondas cerebrales comienzan a disminuir la velocidad y la conciencia se mueve fuera de la neocorteza y comienza a moverse hacia el cerebro límbico. Ahora, una persona es consciente en su mente subconsciente. La puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente está abierta y está lista para acceder a la información. En otras palabras, si tu mente de pensamiento analítico está funcionando en beta a nivel alto, estás separado del sistema operativo donde puedes comenzar a conectarte con el campo cuántico. Así que mediante la práctica de la desaceleración de ondas cerebrales y la supresión de la neocorteza, ahora puedes utilizar tu receptor de radio para empezar a sintonizar frecuencias que existen más allá de tus sentidos. Échale un vistazo a esta imagen de una neurona. Una neurona recibe información a través de sus dendritas, procesa e integra toda esa información proveniente de todas esas ramas, las procesa y luego las envía en un mecanismo de salida. Ahora hablemos sobre el mecanismo de transducción en el cerebro. Una vez que la glándula pineal se activa eléctricamente y esos microcristales comienzan a brillar y oscilar, pueden sintonizar frecuencias que existen más allá de tus sentidos. Ahora se puede recibir información en forma de frecuencia como entrada en la glándula pineal. La glándula pineal comienza a procesarla en el tálamo y en el hipotálamo. Y el hipotálamo comienza a enviar señales a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria comienza a convertirse en el mecanismo de salida y a liberar neuropéptidos muy vitales. Recuerda, el campo cuántico es un campo de frecuencia invisible que unifica y conecta todo lo material y su huella. Y a medida que te acercas más y más a esa fuente de energía, son grados cada vez mayores de orden, armonía, integridad y unidad. Cuando la glándula pineal y el cerebro funcionan de manera coherente, pueden captar una señal y el orden comienza a producir una expresión química muy ordenada que comienza a influir en cada uno de los centros hormonales o centros de energía del cuerpo. Al mismo tiempo, la parte posterior de la pituitaria o pituitaria posterior comienza a liberar diferentes químicos en el mecanismo de salida y uno de esos químicos se llama oxitocina. La oxitocina se produce en el cerebro y en el corazón. Y una vez que se liberan los niveles de la oxitocina, esta se filtra a la amígdala, el centro de la supervivencia del cerebro, y se apagan las luces del miedo,
el dolor, la agresión o la ira, y solo queda un grupo de circuitos llamados amor y dicha. De repente, la oxitocina genera una sustancia química llamada óxido nítrico. El óxido nítrico genera otra sustancia química llamada factor relajante derivado del endotelio. Y esa sustancia química hace que las arterias del corazón y los pulmones se dilaten. Ahora llega más energía y más flujo de sangre directamente al corazón, y ese centro empieza a despertarse, y la persona empieza a sentir una increíble gratitud por estar viva. Ahora, la huella emocional de gratitud, cuando recibes algo, o es agradable algo que acaba de suceder, es dar las gracias. La huella emocional de gratitud significa que algo te está sucediendo o que algo te ha sucedido y estás en el estado máximo de recepción. Cuando estamos en el estado de recepción, sucede algo asombroso. Hay un procesamiento que se remonta desde la glándula pineal hasta la pituitaria, afectando luego la tiroides, afecta el corazón, el tálamo y los centros de energía, creando una cascada de químicos. Recordemos lo que sucede cuando hacemos la respiración. A medida que comienzas a mover esa energía hacia arriba desde esos centros inferiores al cuarto centro, continúa al cerebro. A medida que se mueve hacia arriba y activa la glándula pineal y ésta comienza a activar la pituitaria, de repente comienza a liberar sus neuropéptidos y neurohormonas. Sabemos que se produce un campo electromagnético externo. Ahora, cuando la persona comienza a sentir gratitud, está en el perfecto estado de recepción. Y hay un campo inverso que entra por la parte superior de la cabeza y comienza a llevar energía del campo directamente al cerebro. Y esa frecuencia lleva información. Entonces, es cuando la glándula pineal hace que se actualice la melatonina. Este artículo que encontré muestra que la melatonina tiene muchos derivados, o lo que llamamos metabolitos o moléculas hermanas. La serotonina y la melatonina dependen, a través de los sentidos, de la frecuencia y la longitud de onda de la luz visible. Cierras los ojos y de repente ya no estás procesando la luz visible. Los niveles de melatonina comienzan a subir, la glándula pineal comienza a recibir la entrada, activando la pituitaria para crear más coordinación o más neuropéptidos, que crean más armonía en los centros hormonales. Y la pituitaria posterior comienza a liberar oxitocina, y la persona se siente agradecida de estar viva. Un campo se está apagando, y de repente el segundo campo se invierte, y la frecuencia hará ahora que la melatonina se mejore. En otras palabras, la